Bienvenidos al canal de David Roll, Política, Viajes y Libros para Extraterrestres. Esta es la lista de reproducción de ciencia política para extraterrestres. En otros momentos hemos hablado de qué es lo que hacemos los politólogos. Vamos a hablar hoy de otro tema muy importante, que es la fundación de carreras de ciencia política. Y especialmente en la carrera de ciencia política de la Universidad Javeriana de Bogotá, que fue en la que yo me involucré en ese proceso. No se les olvide en este canal suscribirse, ponerle like, mandárselo a sus amigos y en general hacerme comentarios. Además estamos haciendo un concurso, el que haga más comentarios se va a ganar un combo de 3 libros de viajes. Pues bien, la ciencia política no es tan conocida en Colombia porque no había carreras de ciencia política. Hasta 1994 solo existían la carrera de ciencia política de los Andes. De hecho, cuando yo estudié Derecho y Ciencias Políticas era más una carrera de Derecho, aunque los profesores de esa época, que en algún momento mencionaré, me dejaron a trabajar el tema de la ciencia política, incluso mi tesis doctoral pudo ser de ciencia política. Pero bueno, decíamos la vez pasada que los politólogos lo que hacemos es dar clases, pero también además de dar clases, pues escribimos nuestros propios libros, hicimos un video sobre eso, que escribimos artículos en libros de colectivos y también decíamos pues que fundábamos revistas o que trabajábamos en ellas. Yo contaba la vez pasada cómo yo trabajé en esta revista de la Universidad Javeriana, en el comité, como también en esta fui del comité, aunque fue más nominal que cierto y que hay que tenerlo en cuenta, pero que también ayudé a fundar esta revista en la Universidad Pontificia Javeriana y en algunas instituciones pues yo también ayudé a fundar y dirigí esta revista, la revista Sindéresis, en una institución pública, la auditoría, y esta en la defensoría también pues ayudé a fundarla y dirigirla, pero específicamente en la revista más reciente en la que trabajé fue esta, la revista de Ciencia Política de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales del Departamento de Ciencia Política. La fundamos hace muchos años y estuve en el comité hasta hace muy poco y ya estoy en otra revista que se llama Forum, que es la revista de la Facultad de Ciencia Política en Medellín, del Departamento de Ciencia Política. Les estoy ayudando, ya no estoy en esta para ayudarles en esta. Pero, ¿qué hacemos además de revistas? ¿Cómo se enseña ciencia política si no hay carreras de ciencia política? Pues lo que existía era materia de ciencia política. En las carreras de Derecho había una o dos carreras de ciencia política, una o dos materias de ciencia política, o existía, por ejemplo, en antropología, en sociología, en diferentes carreras, pues alguna que otra materia de politología. Pues claro, cuando yo me voy a estudiar a España y llego en 1900, pues 90, entre el 94 y el 96 que me instalé acá, con un doctorado en ciencia política, pues en qué voy a trabajar. No había sino una universidad que era la Universidad de los Andes. De hecho, cuando yo era joven quería estudiar ciencia política, pero no existía sino los Andes y yo no podía venir a Bogotá. Entonces, estando en España, el agregado cultural de la Embajada de Colombia me comentó, me dijo, están haciendo una carrera de ciencia política en la Javeriana, te voy a contactar que les puede interesar tu ayuda. Y yo pues hice un viaje a Colombia, me entrevisté con el padre Javier Sanín y me dijo que sí, que si yo quería, yo podía investigar en España cómo se diseñaba una carrera de ciencia política y me contrataba cuando regresara. Entonces me puse a trabajar fuertemente en España, investigué todo lo que pude, llegué a Bogotá, yo soy de Medellín, pero llegué a Bogotá por ese ofrecimiento laboral y empecé a fundar la carrera de ciencia política de la Javeriana, que es la que ustedes ven acá. Claro, yo muy ingenuamente le dije al padre Sanín, ¿y quién es el equipo? Y me dijo, no, el equipo es usted. Y dice, ¿cómo así? Me dijo, sí, usted diseñela, invéntesela, póngala en marcha, porque hay muchas dudas si esto puede funcionar. Entonces empezamos con ese reto tan grande, y de eso quiero hablar hoy con un poco de detalle. Lo primero que se decía es que iba a fracasar porque habían cerrado sociología en muchas universidades, incluyendo en la Javeriana, y teníamos que dar una imagen de que aquello no iba a ser pues como una trinchera de la izquierda, porque entonces no le iban a cerrar, aunque no fuera verdad. Entonces contratamos, a mí se me ocurrió contratar unos diseñadores
y les dijimos, estas son las calcomanías de esa época, lo llamamos así, ciencia política, la carrera. Y como era algo como una imagen elitista, eso rompía la idea de que podría ser, digamos, una posibilidad de lo que estaban pensando pues los que no querían que hubiera carreras de este estilo. Entonces, creamos la carrera. Como les digo, pues me tocó prácticamente diseñarla solo porque la facultad ya existía y tenía unos posgrados con una gente buenísima, pero todos estaban concentrados en los posgrados y no había manera de yo hacerlo. Y así fue donde creamos entonces esta ciencia política, la carrera y el perfil del aspirante, decíamos eso. Decía, la carrera de ciencia política está dirigida a aquellas personas que habiendo concluido sus estudios de bachillerato aspiren a una formación politológica que integre las áreas de ciencia política, gestión pública y relaciones internacionales. Es decir, decidimos en ese momento que había esas tres áreas, también por los expertos que había en la facultad, pero curiosamente, en ese mismo momento se estaba pensando en hacer la carrera de la Universidad Nacional y yo me entrevisté tanto con la directora de los Andes como el que estaba fundando en la Nacional y nos pusimos a ver y da la casualidad de que lo que estábamos pensando, el de la Nacional y yo era muy parecido, esas tres áreas, y ninguno de los dos pues había copiado del otro, o sea que era lo que se suponía que debía ser. Una cosa muy diferente fue ya el montaje, es decir, si ya va a haber inscritos. Curiosamente hicimos un mercadeo muy bueno, fuimos sacando, digamos, este tipo de publicidad muy buena y todo, sobre todo una persuasión muy grande en las universidades que estuvimos, que era la Facultad de Ciencia Política, quienes eran pues los directores. En el caso yo era el director de la carrera de Ciencia Política en este momento y decíamos pues que teníamos doctorado, que teníamos todo esto y todas las instituciones que había. Así que a partir de eso la cátedra Galán, que incluso la manejaba en esa época alguien que después fue candidato a la alcaldía de Bogotá años después, todo el tema de educación continuada. Y lo más importante fue que la gente se inscribió, tanta gente se inscribió que muchos decían que eso no iba a pasar, que por eso le habían puesto a un país a montar eso. Pero la gente se inscribió que nos tuvo que hacer una selección muy, muy complicada. Incluso para el siguiente año, no solamente se había inscrito mucha gente, sino que se había vuelto como una carrera de moda. De hecho, varios personajes de la farándula que no puedo mencionar acá se inscribieron en la carrera y ya me estaban a mí diciendo que yo no estaba haciendo entrevistas sino casting, pero realmente era muy estricto el esto. Y lo más importante fue que como eran pocas personas, se fue haciendo un ambiente muy agradable, incluso creamos este papelito, por esa época se llama Caballo de Troya, y era como algo para que los estudiantes pudieran estar hablando de todas las cosas que había, de sus chismes. En esa época pues no había tanto internet, de los deportes, de las idas a bolos, de todas estas cosas. Es decir, se creó un ambiente muy agradable, de mucho compañerismo entre ellos. Y cuando ya pasó un año, pues nos dimos cuenta, como dice aquí, primer cumpleaños de ciencia política, la universidad incluso publicó esto. Entonces decía, aquí lo ven ustedes, Huepa, como su nombre lo indica, es un grupo de compañeros para divertirse haciendo cosas serias y para organizar seriamente la diversión. Ahí están pues los estudiantes del primer grupo, con los que inauguramos. Entonces dice justamente, la carrera de ciencia política cumple un año, desde sus inicios ha sido una facultad bastante inquieta, tanto que han creado varios grupos, entre ellos Huepa, Grupo Unido de Estudiantes para la Promoción de Actividades. Tienen también su boletín, El Caballo de Troya, y continúan con un sinnúmero de actividades. Felicitaciones y ánimo en las diferentes labores. Entonces no solamente era la cuestión académica, el padre Sanín se consiguió unos profesores buenísimos porque en ese tiempo había un libro de Mafalda, un cuento de Mafalda que decía, qué bueno que haya universidades para ser gobernantes, pero ¿dónde vamos a sacar los profesores? Y con mucho esfuerzo se logró conseguir profesores con muy buenas calificaciones y la carrera pues fue un éxito. Pues tan fue éxito que en el Rosario empezaron a fundar una también. Justamente yo dejé la Javeriana y me fui para el Rosario a ayudar a fundarla de allá. Y ya más adelante pues dejé esto de las fundaciones de carreras porque la investigación me llamaron de los Andes a trabajar pues casi con el creador de ciencia política en el país para hacer una gran investigación y otras cosas.
y abandoné, digamos, eso de estar montando carreras. Y finalmente gané el puesto en la nacional en la carrera de ciencia política, pues ya de tiempo completo y en este momento vitalicio, y no me concentré en eso. Sin embargo, sí hice unas investigaciones sobre la evolución de las carreras de ciencia política. Entonces miramos cómo fue la de los Andes durante muchísimos años, cómo surgió la nuestra, pues la que fue mía en la Javeriana, que ya no tengo nada que ver con ella. De hecho, yo la última fiesta que fui fuera de los 15 años y de ahí no he vuelto a saber nada, pero estuve muy presente en ello. Cómo fue lo del Rosario, esa gran obra que hizo Eduardo Barajas con Enrique Serrano, en la cual yo colaboré en alguna medida, y también la Javeriana, la nacional, perdón, que ha sido en la que yo he estado y cómo se fue formando. Pero lo más importante de las carreras de ciencia política es que eran una excepción y ahora ya no son una excepción. En este momento las carreras de ciencia política son la regla. Yo me puse a hacer cuentas con el profesor Javier Duque, que es la persona que más escribe sobre este tema en Colombia, de Cali, y podemos hablar ya prácticamente de unos 40 programas de ciencia política. Entonces, a la cuestión, ¿cómo se enseña ciencia política? Decimos que a ciencia política se enseña pues publicando revistas, yendo a congresos internacionales en esto, escribiendo libros propios, asesorando en cierta forma al Estado también de diferentes formas y a las organizaciones. Por ejemplo, en mi caso, yo he asesorado a los partidos políticos, pero lo más importante, a ciencia política, la ciencia política se enseña dando clases. ¿Y cómo damos clases si no había carreras? Había que crear las carreras. Y hubo un buen equipo en esa época y se pudo crear entonces la carrera de ciencia política de la Javeriana, que fue la segunda, la tercera, la tercera fue nacional y la cuarta fue Rosario, creo que simultáneamente. Y ya hablamos de todo un país en el que se entiende que la gobernabilidad democrática es importante y que los politólogos tienen un papel que hacer. En esta época tan difícil de confinamiento hemos insistido mucho en que la ciencia política también debe mostrar cómo estos instrumentos de análisis politológico pueden servir para enfrentar una emergencia como esta, y queremos, por eso queríamos hacer pues un video en este sentido. Entonces, gracias por venir al canal de YouTube, al canal de David Roll, Política, Viajes y Libros para Extraterrestres. Les pido que se suscriban, que le pongan like, campanita y que hagan comentarios, porque hay un concurso para el que haga más comentarios este mes. Ya ganaron unos que fueron los que escribieron los 2 primeros meses, cumplimos ya 2, y que vamos a repartir pues esos premios. Los esperamos entonces en el próximo video. Ya hemos hablado de cómo se hace ciencia política con las revistas, con las ponencias internacionales, con los libros, con la enseñanza virtual y ahora pues con lo más importante, con las carreras de ciencia política. Los espero entonces en el próximo video. Por favor, no dejen de hacerme comentarios y sugerencias, no solamente por el concurso, sino pues porque me hace mucha falta tener esa retroalimentación.